El tintineo de las copas de cristal se detuvo. Los guardias, fuertemente armados, llevaron la mano a sus pistoleras por instinto. En un comedor ahogado por el silencio, una mesera tímida, de cuerpo robusto, acababa de decir 12 palabras en un dialecto siciliano casi extinto, dirigidas al jefe de mafia más despiadado de toda Norteamérica. Y él la miraba fijamente, sin parpadear. En el mundo ultra exclusivo y famoso por su crueldad de la alta cocina de Manhattan, ser invisible suele ser una maldición. Pero para Matilda Jenkins, a quien las pocas personas que se molestaban en preguntar su nombre llamaban Tilly, esa invisibilidad era una táctica de supervivencia. Trabajaba en Il Vento, un restaurante opulento, envuelto en terciopelo, pan de oro y secretos, donde el personal femenino era seleccionado con la misma minuciosidad que la carta de vinos. Las meseras eran altas, delgadísimas, y se deslizaban entre las mesas como modelos de pasarela cargando bandejas de plata. Tilly no era nada de eso. Usaba una talla 20, hablaba bajito y se ponía torpe solo cuando sentía que la gente la observaba directamente. Su uniforme, de un negro reglamentario cortado para una mujer de la mitad de su tamaño, ella misma tenía que ajustarlo a mano, con minuciosa paciencia, solo para poder respirar con normalidad. El gerente general del restaurante, un hombre cruel y criticón llamado Gregory, la despreciaba abiertamente. La mantenía relegada a los rincones más alejados del salón, sirviendo las mesas menos importantes, y se burlaba de su peso sin reparos en la cocina, donde el estruendo de ollas y sartenes ahogaba su crueldad. Mantengan a la gorda lejos del salón principal, le decía Gregory al maitre con desprecio. Nuestra clientela viene a admirar la belleza, no a que le recuerden las panaderías. Pero Tilly se quedaba. El sueldo era extraordinario, y ella necesitaba cada centavo para mantener a su abuela en un asilo respetable. Su abuela, Catarina, era una mujer feroz, de lengua afilada, que había emigrado décadas atrás desde un pueblo remoto y traicionero en las montañas de Sicilia. Catarina prácticamente había criado a Tilly, alimentándola con un amor fiero y con un dialecto siciliano altamente específico, casi extinto, que sonaba más a piedras rasposas chocando entre sí que al italiano melódico que se escucha en televisión. La invisibilidad de Tilly funcionó a la perfección, hasta la noche en que Mateo reclamó su territorio. Mateo era el jefe recién consagrado del sindicato criminal Vela. A sus 32 años, era peligrosamente apuesto, aterradoramente callado, y su reputación estaba escrita por completo en sangre. La primera vez que ocupó el reservado de la esquina en Il Vento, flanqueado por hombres cuyos trajes a medida apenas disimulaban las armas escondidas debajo, todo el personal del restaurante entró en pánico silencioso. Gregory, sudando profusamente, había enviado primero a Chloe, su mesera favorita, la más delgada de todas, para servir el vino. Pero Chloe estaba tan aterrada por los hombres de aquella mesa que le temblaban violentamente las manos, y derramó una sola gota de un vino de $5.000 sobre los puños impecables de Mateo. Mateo no gritó. Ni siquiera pareció enojado. Simplemente se quedó mirando la mancha, luego miró a Chloe, y dijo en voz baja, «Sal de mi vista». La cocina se sumió en el caos. Nadie quería acercarse a esa mesa. Gregory estaba al borde de un ataque de pánico cuando vio a Tilly pulir cubiertos metódicamente al fondo de la cocina. Sin decir una palabra, la agarró del brazo, le puso en las manos una botella de vino fresca y un sacacorchos, y la empujó hacia las puertas batientes. «Sírveles», siseó Gregory. «Y si te equivocas, no solo quedas despedida. Me encargaré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad». Tilly caminó hacia el reservado de la esquina. Podía sentir los ojos pesados y depredadores de los hombres de Mateo clavados en ella. Sabía exactamente lo que veían, una chica gorda y nerviosa acercándose a una mesa de lobos. Pero al llegar al reservado, una extraña calma la invadió. Esos hombres eran intimidantes, sí, pero le recordaban a aquellos hombres ruidosos y prepotentes que su abuela solía sacar a escobazos de su cocina con una cuchara de madera. Descorchó la botella con una eficiencia suave y entrenada. Sus manos no temblaron en absoluto. Sirvió el líquido rojo oscuro a la perfección, manteniendo el cuello de la botella exactamente a 1 pulgada por encima de la copa. No desperdició ni una sola gota. Mateo finalmente levantó la mirada de su conversación. Sus ojos oscuros y calculadores se clavaron en el rostro de Tilly, descendieron brevemente para recorrer su figura suave y voluminosa, y luego regresaron a sus ojos. No la miró con el asco que ella esperaba, ni con la mirada depredadora que sus hombres a veces le lanzaban.
La miró con pura, genuina curiosidad. «Tienes manos firmes», observó Mateo. Su voz, un bajo gutural y rasposo, le provocó a Tilly un escalofrío inesperado en la espalda. «Lo intento, señor», respondió Tilly suavemente, manteniendo la mirada baja, respetuosa. «¿Cómo te llamas?» «Matilda». «Pero casi todos me dicen Tilly». Mateo tomó un sorbo lento de vino, sin apartar la mirada de ella ni un instante. «¿Tilly?» «De ahora en adelante, cuando yo venga, solo tú atenderás mi mesa». «Entendido». Tilly parpadeó, el corazón golpeándole contra las costillas. «Sí, señor». Durante los siguientes 3 meses, Mateo se convirtió en una presencia fija en Ilvento. Fiel a su palabra, solo a Tilly se le permitía acercarse a él. Gregory estaba furioso, pero impotente. Nadie discutía con un hombre que controlaba el bajo mundo de toda la ciudad. Mateo era un enigma. Era un hombre violento. Tilly lo había visto contestar llamadas que, al día siguiente, terminaban con personas desaparecidas de las noticias. Pero con ella, era sorprendentemente gentil. Le preguntaba por la comida, escuchaba con atención cuando ella le describía los platillos especiales, y en las noches tranquilas, cuando el restaurante estaba vacío, a veces simplemente la observaba moverse por el salón. Parecía fascinado por su gracia silenciosa, por la forma en que ella no se encogía ante su energía oscura. Mateo nunca hizo comentarios sobre el peso de Tilly, salvo una noche en que Gregory intentó empujarla groseramente al pasar, llamándola vaca torpe. Mateo se levantó con total calma, agarró a Gregory del cuello, y le susurró algo tan aterrador al oído que Gregory terminó llorando en su oficina durante 1 hora entera. Después de eso, nadie volvió a mencionar el tamaño de Tilly. Pero esa extraña y silenciosa burbuja de protección estaba a punto de romperse de manera violenta. Los rumores comenzaron en la cocina una semana antes del evento. El patriarca de la familia Vela venía a América. Don Collerro, el padre de Mateo, era una figura legendaria, un fantasma del viejo país que aún dirigía las operaciones globales desde una fortaleza en Sicilia. Era conocido por ser despiadado, completamente sin misericordia, y profundamente tradicional. Viajaba a Nueva York para inspeccionar el imperio de su hijo, y la tensión que irradiaba Mateo era palpable. Ilvento cerró sus puertas al público la noche de la llegada del Don. Era un evento privado, reservado para los miembros de más alto rango del sindicato. El aire dentro del restaurante estaba tan denso que casi se podía masticar. Tilly nunca había visto a Mateo tan nervioso. Pero ahí estaba, parado junto a la entrada, ajustándose los puños de la camisa, con el aspecto de un soldado preparándose para una guerra que no estaba seguro de poder ganar. «Tilly», dijo Mateo, entrando a la cocina justo antes de que llegaran los autos. La miró desde arriba, sus ojos completamente ilegibles. «Mi padre es difícil. Viene de otra época, de otro mundo. Quédate atrás esta noche. Deja que Gregory se encargue del salón principal. No quiero que estés en medio del fuego cruzado». Fue un gesto protector, y el corazón de Tilly se hinchó de calor. Pero antes de que pudiera asentir, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de golpe. La temperatura del salón pareció caer 10 grados. Don Collerro había llegado. Collerro era un hombre tallado en piedra antigua. Estaba en sus últimos años de los 70, vestido impecablemente con un traje de 3 piezas hecho a medida, apoyado en un bastón pulido coronado con una cabeza de lobo de plata. Su rostro era un mapa de arrugas profundas y cicatrices, y sus ojos, del mismo tono oscuro y calculador que los de Mateo, estaban completamente vacíos de calidez. Don Collerro no entró al restaurante. Lo invadió. Una docena de guardaespaldas corpulentos lo siguieron, asegurando cada salida. Lorenzo, el subjefe de Mateo, y Enzo, su sombra letal de guardaespaldas, flanquearon de inmediato al patriarca. Mateo dio un paso adelante para abrazar a su padre, pero Collerro solo le ofreció un beso rígido y formal en ambas mejillas, antes de pasear la mirada por el salón con un desprecio que no se molestaba en disimular. «América», rugió Collerro, en un inglés cargado de acento, con la voz como papel de lija. «Te vuelve blando, Mateo. Te hace preocuparte por las cosas equivocadas. Cortinas de terciopelo y pintura dorada, va. Esto huele a tumba». La mandíbula de Mateo se tensó. «Bienvenido a Nueva York, papá. La mesa está lista».
Tilly observaba desde la seguridad de las puertas de la cocina, el estómago retorciéndosele en nudos dolorosos. La cena fue un desastre desde el momento en que se sirvió el primer plato. Don Collierro se quejaba de todo. La pasta era demasiado pesada. La iluminación, demasiado tenue. Los hombres que Mateo había contratado, demasiado indisciplinados. Estaba destruyendo metódicamente el orgullo de su hijo frente a todo el sindicato. Gregory, desesperado por impresionar al don, revoloteaba nervioso, dirigiendo al personal como un director de orquesta enloquecido. Pero la tensión los estaba destrozando a todos. Un mesero llamado Thomas tiró una canasta de pan. Una chica llamada Sara se echó a llorar en la despensa. Para cuando el plato principal, una chuleta de cordero asada lentamente, estuvo lista para servirse, Gregory ya estaba pálido como un fantasma. Esto, dijo Gregory de golpe, sacando de la cava una botella increíblemente rara de vino de 100 años, debe servirse al don a la perfección. Chloe, hazlo tú. Chloe retrocedió, las manos temblando con tanta fuerza que parecía estar congelándose. No puedo. Me da terror. Parece que quiere matarnos a todos. Voy a acabar literalmente con tu carrera, siseó Gregory, levantando la mano como si fuera a golpearla. Tilly se interpuso entre ambos, tomando con suavidad la botella polvorienta de las manos temblorosas de Gregory. Yo lo hago, dijo en voz baja. Gregory la miró, su desprecio peleando contra su desesperación. Miró su cintura ancha, su rostro redondo, y sonrió con desdén. Si nos avergüenzas frente a ese monstruo, te voy a botar al callejón yo mismo. Anda. Tilly se alisó el delantal, tomó un paño blanco limpio, y caminó hacia el comedor principal. El silencio en la mesa principal era opresivo. Don Collierro estaba sermoneando a Mateo, con la voz baja y peligrosa, mientras el resto de los hombres del sindicato mantenían la mirada fija en sus platos, demasiado asustados para interrumpir. Los dejas olvidar quiénes somos, decía Collierro, golpeando suavemente la mesa con su pesado anillo de plata. Tratas este negocio como si fuera una corporación. Esto no es una corporación, Mateo. Es sangre. Y la sangre exige miedo. Tilly se acercó a la mesa en silencio. Se movió hacia el lado derecho de Don Collierro, sosteniendo la botella de manera que la etiqueta quedara hacia él, presentándola con perfección. Collierro dejó de hablar. Lentamente giró la cabeza para mirarla. No la miró con la apreciación discreta que solía mostrar Mateo. Collierro la miró como un carnicero mira la carne. Sus ojos recorrieron sus caderas anchas, sus muslos gruesos, la curva de su vientre bajo el delantal. Soltó un resoplido seco y feo que resonó en el salón silencioso. Entonces, asumiendo que nadie en ese restaurante americano tan glamoroso podría entenderlo, Collierro se reclinó hacia atrás y le habló a sus hombres. Pero no habló en inglés, ni habló en italiano estándar. Habló en un dialecto arcaico y muy localizado de las montañas Madonie, en Sicilia. El dialecto exacto que la abuela de Tilly había hablado todos los días de su vida. Miren a esta, le dijo Collierro a uno de sus hombres, con el labio curvándose en desprecio. En esta tierra de hombres blandos alimentan bien a sus cerdas, pero una cerda gorda no puede servir el vino de un rey. Va a derramar su propia grasa antes de llenar mi copa. Algunos de los hombres sicilianos mayores, traídos desde Italia, soltaron risitas oscuras alrededor de la mesa. Mateo, que entendía perfectamente el dialecto, se puso rígido. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, los nudillos blancos como hueso. Abrió la boca para intervenir, los músculos de su mandíbula tensándose con una rabia repentina y violenta ante el insulto de su padre hacia Tilly. Pero Tilly no le dio a Mateo la oportunidad de defenderla. Algo se quebró dentro de ella. No era el insulto a su peso, ya había escuchado cosas peores de boca de Gregory. Era la arrogancia. Era la certeza absoluta de que ella estaba por debajo de él. Era la falta de respeto hacia la misma lengua que su abuela le había enseñado con amor. Tilly no se inmutó. No lloró. En cambio, descorchó la botella con suavidad. Con una mano firme, absolutamente sin temblar, vertió el vino rojo rubí oscuro en la copa de cristal de Don Collierro. No derramó ni una sola gota. Le dio a la botella un giro leve para atrapar la última gota, la colocó con cuidado sobre la mesa, y entonces, irguiéndose con toda su altura, miró a Don Collierro directo a los ojos.
Cuando habló, su voz no fue el susurro suave y sumiso de una mesera invisible. Fue dura, gutural, y resonó en el mismo dialecto montañés muerto que él acababa de usar. Don, dijo Tilly, su pronunciación impecable, las consonantes ásperas chasqueando en el salón silencioso. El cerdo está bien alimentado, Don. Pero la cerda sabe mejor que servirle vinagre a un lobo viejo, o podrían caérsele los últimos dientes que le quedan. El silencio que siguió no fue simplemente silencio. Fue un vacío absoluto. El tintineo de las copas se detuvo de golpe. La respiración pesada de los hombres se cortó por completo. Los guardias, fuertemente armados, llevaron la mano a sus pistoleras por instinto, los ojos abiertos de pura conmoción. Mateo se quedó congelado, sus ojos oscuros disparándose hacia Tilly con absoluta incredulidad. Nadie le hablaba a Don Collerro de esa manera. Nadie, y mucho menos una mesera de un restaurante americano, manejando un idioma que pertenecía únicamente a las colinas empapadas en sangre de Sicilia. El rostro de Collerro quedó completamente inerte. Sus ojos oscuros, reptilianos, se clavaron en el rostro redondo y desafiante de Tilly. La tensión en el salón se estiró tanto que parecía que las paredes iban a quebrarse. Los guardaespaldas esperaban el más mínimo movimiento de la muñeca del Don, la orden silenciosa de arrastrar a esa mujer al callejón y terminar con su vida por la falta de respeto. Tilly se mantuvo firme, aferrando el paño blanco entre las manos, el corazón golpeándole en un ritmo frenético contra las costillas. Acababa de insultar al hombre más peligroso del mundo. Collerro se inclinó lentamente hacia adelante, las manos apretando la cabeza de lobo plateada de su bastón. «¿Quién eres tú?», susurró, y la hostilidad de su voz había sido reemplazada de pronto por algo mucho más peligroso, fascinación. Durante 5 segundos agonizantes, el comedor de Ilvento se sintió como el interior de un arma cargada. La respiración de Tilly quedó atrapada en su garganta. Apretó la servilleta de lino blanca con tanta fuerza que sus nudillos reflejaban el mismo tono pálido de la tela. En la mesa, Don Collerro permanecía congelado, sus ojos antiguos perforando los de ella, diseccionándole el alma. Y entonces sucedió lo imposible. Don Collerro echó la cabeza hacia atrás, y un sonido estalló desde su pecho. Una carcajada ronca y estruendosa que hizo vibrar los candelabros de cristal. No era una risita educada. Era un rugido profundo y gozoso que resonaba con deleite genuino. Los guardaespaldas relajaron visiblemente las manos, alejándolas de sus pistoleras. El suspiro colectivo en el salón sonó como una ráfaga de viento. «Increíble», exclamó Collerro entre jadeos, secándose una lágrima de risa de la mejilla cicatrizada. Golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Miró a Mateo, señalando a Tilly con un dedo tembloroso. «¿Una loba? Escondes a una loba bajo el uniforme de mesera. Hijo mío. ¿Quién te enseñó a hablar la lengua de las piedras, muchacha?» Tilly tragó saliva con dificultad, la adrenalina dando paso por fin a un temblor de alivio. «Mi abuela, señor». «¿Cataré?» La sonrisa de Collerro se desvaneció ligeramente, reemplazada por una curiosidad afilada como una navaja. «¿Cataré?» «Hay muchas Catarinas en Sicilia». «Catarina Messina», dijo Tilly con firmeza. «De Petralia Soprana». El pesado bastón de plata del Don cayó al suelo con un estruendo. El sonido fue tan impactante como un disparo. Incluso Mateo se sobresaltó al ver a su padre levantarse lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. El rostro del hombre mayor se había vaciado por completo de color. «Catarina Messina», susurró Collerro, toda la aspereza desaparecida de su voz. «La hija del panadero. La que pasaba pan y municiones a los partisanos a través de las cuevas de piedra caliza en 1958. Tilly asintió lentamente, atónita de que ese hombre aterrador conociera las hazañas adolescentes de su abuela, historias que Tilly siempre había asumido eran cuentos exagerados pensados para entretener a una niña. Sí. Se casó con un mecánico llamado Jenkins cuando llegó a Nueva York. Collerro cerró los ojos por un breve instante. Cuando los abrió, la hostilidad que había contaminado toda la velada se había desvanecido por completo. «Cuando yo tenía 17 años», dijo Collerro suavemente, «la facción Colombo me tenía acorralado en un callejón cerca de Palermo. Me estaba desangrando. Tu abuela me arrastró hasta un sótano, me escondió bajo una pila de sacos de harina, y le mintió a los hombres que me hubieran puesto una bala en la cabeza. Es una mujer de hierro.
Miró a Tilly, su mirada recorriendo los rasgos suaves de su rostro, ya sin ver a una cerda gorda, sino el linaje innegable de una leyenda. Tienes su fuego. El cuerpo de una mujer que sabe comer, y la columna de una guerrera. Siéntate. Gregory, el gerente del restaurante, que había observado todo este intercambio desde las sombras con una mezcla de terror y absoluta confusión, de repente se precipitó hacia adelante. No entendía el dialecto, pero vio a Tilly de pie frente al don y asumió que había arruinado todo. Lo siento muchísimo, don, gritó Gregory, agarrando a Tilly bruscamente por el brazo. Es torpe. Es incompetente, y está despedida. La haré sacar de inmediato. Quítenle las manos de encima. Quítale las manos de encima. La voz no era de Colierro. Era Mateo. Mateo se levantó de su silla, el chirrido de las patas raspando violentamente contra el suelo de madera. No alzó la voz, pero la intención asesina en sus ojos oscuros hizo que Gregory soltara el brazo de Tilly al instante, como si lo hubiera quemado. Tócala otra vez, Gregory, dijo Mateo, su voz un zumbido letal y vibrante, y haré que Enzo te entierre bajo los cimientos de este edificio. Gregory gimió, retrocediendo hasta golpear contra una columna. Colierro observó la fiera muestra de protección de su hijo, y luego volvió a mirar a Tilly. Una sonrisa lenta y cómplice se extendió por el rostro del viejo don. Ya veo, dijo Colierro, divertido. No te importan las cortinas de terciopelo ni la pintura dorada después de todo, Mateo. Te importa lo que es real. El don señaló la silla vacía a su lado. Siéntate, Matilda. Sírvete una copa de mi vino. Vamos a beber por Catarina. Durante el resto de la velada, la jerarquía de Ilvento se invirtió por completo. La mesera invisible, ridiculizada, de cuerpo robusto, se sentó a la derecha del jefe de mafia más temido del mundo, conversando en una lengua casi muerta, mientras el gerente, aterrado, les servía el pan. Mateo la observó toda la noche. Observó cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de su abuela, cómo su risa, suave y musical, comenzaba a hacer eco de las carcajadas estruendosas de su padre. Llevaba meses cautivado por su gracia silenciosa, pero al ver su valentía, su negativa absoluta a dejarse minimizar, algo profundo e irreversible se encendió dentro de él. Las semanas que siguieron a la visita de don Colierro lo cambiaron todo. Tilly ya no trabajaba en los rincones oscuros del restaurante. De hecho, ya no trabajaba en Ilvento en absoluto. Mateo llegó a la tarde siguiente, le arrojó a Gregory un grueso sobre de efectivo para cubrir el salario de Tilly durante los próximos 10 años, y la escoltó con gentileza hasta la puerta principal. Se acabó servir a hombres que no aprecian tu valor, le dijo, con la mano apoyada cálidamente en la parte baja de su espalda. Mudó a Catarina a una suite privada y lujosa en una residencia de cuidado de élite en Manhattan, pagando especialistas disponibles las 24 horas. Cuando Tilly intentó rechazarlo, Mateo simplemente tomó su mano, recorriendo sus nudillos con el pulgar. Tu familia protegió a la mía en las montañas, dijo suavemente. Déjame proteger a la tuya ahora. Su romance floreció dentro de los muros silenciosos y fortificados del penthouse de Mateo, con vista a Central Park. Libre del uniforme negro que le quedaba mal, Tilly comenzó a usar vestidos fluidos en tonos esmeralda profundo y borgoña intenso que realzaban sus curvas. Mateo la adoraba. Trataba el cuerpo de Tilly no como algo que había que ignorar o tolerar, sino como algo divino. Recorría con reverencia la curva suave de su vientre y la curva de sus muslos, sanando años enteros de los susurros crueles de Gregory. Pero el sindicato no era un cuento de hadas. Era un negocio construido sobre la traición. El giro inesperado llegó un mes después, nacido precisamente de la misma lengua que había salvado a Tilly. Lorenzo, el subjefe de Mateo, se había vuelto codicioso. Creyendo que Mateo estaba distraído por su nueva amante poco convencional, Lorenzo comenzó a tramar una alianza con un cartel rival de Chicago, con la intención de asesinar a Mateo durante una inspección en un almacén. Lorenzo cometió su error fatal durante una lujosa reunión del sindicato en la finca de Mateo. Asumiendo que Tilly era simplemente una mujer ingenua y de buen corazón que solo entendía inglés, Lorenzo salió a la terraza para hacer una llamada segura. Habló en el rápido dialecto codificado de las montañas que heredó de sus ancestros, detallando el atentado contra Mateo programado para el martes siguiente. No notó que Tilly estaba sentada tranquilamente entre las sombras del jardín, tejiendo una manta para su abuela. Tilly no entró en pánico.
No lo confrontó. Esperó a que terminara la fiesta, entró al estudio de Mateo, y cerró con seguro las pesadas puertas de roble detrás de ella. Le sirvió una copa de bourbon, se sentó en su regazo, un peso que él recibió con un gemido posesivo, y le repitió la conversación de Lorenzo palabra por palabra, traduciendo el argot arcaico con una precisión escalofriante. La expresión de Mateo se oscureció, el jefe de mafia despiadado regresó en un destello de furia fría. Pero cuando miró a Tilly, su ira se suavizó hasta convertirse en un profundo asombro. «Eres mi salvadora», susurró Mateo, presionando un beso en su sien. «Mi hermosa, brillante reina». Cuando llegó el martes, Lorenzo y el sicario de Chicago caminaron directo hacia un baño de sangre. Mateo, completamente preparado, desmanteló la traición con una eficiencia aterradora. Lorenzo fue eliminado, y el control de Mateo sobre el bajo mundo de la costa este se volvió absoluto e indiscutible. Para sellar su victoria, Mateo organizó una gran gala en Il Vento. El restaurante era irreconocible, repleto de las figuras más peligrosas y poderosas de la ciudad. Gregory todavía estaba ahí, sudando y haciendo reverencias, aterrado de cometer el más mínimo error. Cuando las pesadas puertas de roble se abrieron, el salón cayó en un silencio mortal, tal como había sucedido la noche de Don Collierro. Pero esta vez era Mateo quien atravesaba el umbral, y del brazo llevaba a Tilly. Estaba deslumbrante. Llevaba un vestido a medida de seda azul medianoche que abrazaba sus generosas curvas, cubierto de diamantes que Mateo había hecho traer especialmente desde Amberes. Caminaba con la cabeza en alto, irradiando un poder silencioso y peligroso. Ya no era la mesera invisible. Era la reina absoluta del Imperio Vela. Al pasar frente a la fila del personal, Gregory se puso pálido como la muerte. Tilly se detuvo, cruzando la mirada con el gerente que la había atormentado durante años. No gritó. No necesitaba hacerlo. Simplemente sonrió, se inclinó hacia él, y le susurró en un inglés perfecto: «Te falta limpiar una mancha en esa copa de vino, Gregory. Arréglala antes de que mi esposo decida despedirte». Gregory tembló, susurrando una disculpa frenética mientras se alejaba a toda prisa. Mateo soltó una risa, atrayendo a Tilly contra su costado, su mano descansando con orgullo sobre la cadera de ella. La besó profundamente frente a cada jefe, político y soldado presente en el salón, reclamándola por completo, sin dejar lugar a dudas. En un mundo obsesionado con la delgadez, la ilusión y la belleza superficial, el hombre más poderoso de la ciudad se había arrodillado ante una mujer de cuerpo suave, columna de hierro, y un alma pesada y hermosa. Si la confrontación valiente de Tilly con el Don, y su inesperado romance con Mateo, te dejaron al borde del asiento, dale like a este vídeo. No olvides compartir este increíble drama de mafia con tus amigos que aman a una heroína feroz y subestimada. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradas en hechos reales, giros impactantes y romances épicos. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo. Déjanos tu comentario abajo.